ámbar no es una piedra, es un mineral transparente, reluciente y suele ser entre dorado y naranja, pero también se encuentra en color verde, rojo y negro, pero con el tiempo se oscurece de manera natural. Si se pone en contacto directo con el fuego, se enciende de inmediato y su dureza es similar al oro y la plata, aunque menos duro que el hierro y otros minerales. Por esta razón, los talleres utilizan las sierras de bardas. El ámbar de República Dominicana se originaba en Himenea, una especie extinta de árboles tropicales de hojas anchas de la familia de las leguminosas, cuyo pariente más cercano todavía se encuentra en el este de África. Sin embargo, en el Caribe, en América Central y Suramérica, crece todavía otro pariente de esta especie antigua llamada algarroba. El ámbar de República Dominicana es renombrado por la diversidad de las inclusiones que contiene giambarinos. Científicos y colectores lo valoran igualmente por los 3 tesoros raros, que son los escorpiones, los lagartos y las ranas. Probablemente de 30 a 40 escorpiones, 10 a 20 lagartos y 8 a 9 ranas se han encontrado a nivel mundial. Otra particularidad del ámbar dominicano es que tiende a presentarse en numerosos colores, muy brillantes y con una variedad de tonalidades muy hermosas. Varios factores influyeron en la determinación del color de cada piedra. Algunos posibles factores son el tipo de árbol productor de la resina, la composición de la resina, su tiempo y condiciones de fosilización, la presencia de elementos naturales, tanto orgánicos o inorgánicos, los diferentes niveles de temperatura y presión existentes en los estratos ambaríficos. El ámbar está compuesto principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se trata de la resina fosilizada de árboles que crecieron hace millones de años. Se forma de una resina vegetal residual de algunos árboles que existieron hace 25 a 40 millones de años y que con el tiempo sufrió un proceso de fosilización, formando masas irregulares y extensas dentro de los estratos de arenisca y pizarras arcillosas de la edad terciaria. Los árboles producían la resina como una protección contra enfermedades e infestaciones de insectos. Cuando la corteza de un árbol era herida debido a rotura o a un ataque de escarabajos de madera u otros insectos o por otras razones. Por esta razón suele contener insectos y plantas perfectamente conservados que quedaron atrapados en la pegajosa resina antes de su fosilización. Después de exudar al exterior, la resina se endurecía en sedimentos húmedos tal como la arcilla y arena que se formaban en el fondo de las lagunas y deltas de ríos y se conservaba en la costa de la tierra por milenios. En Europa, el ámbar se forma a partir de la resina del Pinus sucinifera, en tanto que en América proviene de la leguminosa Hymenaea courbaril, conocida en Chiapas, México como guapinol y en Nicaragua y República Dominicana como algarrobo, perteneciente del periodo geológico terciario. Aunque el ámbar se encuentra en muchos lugares del mundo, solo 20 depósitos de cantidades mayores se encuentran alrededor del mundo y principalmente en Europa Oriental, en México y en República Dominicana. La mayor parte del ámbar dominicano se encuentra en la parte de la cordillera septentrional que se encuentra entre Santiago y Puerto Plata, pudiéndose distinguir 2 distritos. La extracción del ámbar se realiza principalmente de 2 formas, a cielo abierto y de manera subterránea. Las minas son túneles de tiro y están abiertas en escarpadas laderas. Los hombres van excavando el cerro hasta encontrar la capa de carbón que contiene el corazón del ámbar, para lo cual perforan hoyos por donde algunas veces entran arrastrándose. La historia y las creencias y usos antiguos del ámbar dice que la piedra más antigua del ámbar descubierta por el hombre fue en el área de Ganover, en Germania. Esto ocurrió hace aproximadamente 30.000 años. Desde la antigüedad ha sido un material muy apreciado. Ya los fenicios trocaban el ámbar como una mercancía de primera importancia con los pueblos bálticos antiguos. Desde aproximadamente 3.000
años antes de Cristo, el ámbar báltico era cambiado por mercancías de Europa meridional y existían carreteras o rutas de comercio que cruzaban a Europa y terminaban en el lejano oriente. Alrededor de 58 años antes de Cristo, el emperador romano Nerón enviaba a un caballero romano en una búsqueda de este oro del norte y traía cientos de libras de ámbar a Roma. En días posteriores, desde el 1283 en adelante, los caballeros teutónicos, después de regresar de las cruzadas, se convertían en gobernadores absolutos de Prusia y de las fuentes bálticas de ámbar, así como de la manufacturera de los objetos ambarinos, castigando transgresores con la muerte por horcadura. Para los próximos 500 años, el ámbar era usado de nuevo para principalmente un propósito religioso, sartas de cuentas de rosarios. A los romanos les gustaban mucho las joyas de ámbar y establecieron rutas de comercio de este material que cruzaban Europa hasta el mar Báltico, la principal zona de origen. En Latinoamérica el ámbar se consideraba como una piedra benéfica en algunas culturas indígenas, donde sus niños lo usaban para protegerse de las enfermedades y los malos espíritus. A los ojos de los pueblos antiguos, sus características eléctricas le hacían parecer como una piedra mágica, pues cuando se toma entre las manos produce una placentera sensación de calor. Una vez caliente, la resina fósil emite un agradable olor que proviene de sus fragancias volátiles aromáticas. En la antigüedad, la gente pensaba que el ámbar se formaba cuando los rayos del sol atravesaban la superficie del océano, pero realmente se trata de la resina fosilizada de árboles coníferos ya extinguidos. Miles de hallazgos arqueológicos en América Central han probado que el ámbar fue usado por hombres prehistóricos como embellecimiento personal y glorificación en ritos religiosos. Una excavación arqueológica se encontró en un centro de ámbar tallado que existió 3000 años antes de Cristo, hoy en Lituania. Alrededor de 1600 años antes de Cristo, los antiguos griegos, quienes estaban fascinados por el ámbar, pensaron que el ámbar se formaba cuando las lágrimas de la diosa del río caían al agua. La Odisea describe un collar de ámbar que pertenecía a un distinguido mercader fenicio. Para los griegos, el ámbar fue un importante objeto de intercambio, el cual fue llevado a naciones del Mediterráneo. Objetos hechos con ámbar báltico fueron encontrados en la tumba del rey Tutankamón, 1400 años antes de Cristo, y en Mesopotamia 900 años antes de Cristo. Los antiguos griegos llamaron al ámbar electrón, significando que este se origina del sol. Los griegos también fueron los primeros en descubrir la propiedad electrostática del ámbar. De ahí que cientos de años más adelante esa palabra fue usada para nombrar la electricidad. Dentro de sus propiedades está, a través de la historia, la gente ha creído que el ámbar tiene propiedades curativas. Los alquimistas egipcios le atribuían un valor religioso y médico. Sus propiedades más destacadas son: medicinalmente revitalizaría el organismo, así como el órgano del cuerpo sobre el que se coloque, mejorando notablemente su función. Favorece la virilidad y la fecundidad. En forma de collar, ofrece excelentes resultados contra el bocio, las paperas, todo tipo de enfermedades de los oídos y la garganta, especialmente el asma y la tosferina. Por esto se es común ponerle collares de ámbar a los bebés y niños. Amplifica extraordinariamente la energía de las formas de pensamiento y de las omisiones mentales. Preserva de las pérdidas por fuego o agua. En el Tíbet, los iniciados la emplean para atraer las vibraciones positivas y la buena suerte. Se dice que convierte en realidad los buenos sueños o deseos, ya sean referentes al amor, la salud o el trabajo.